Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 21 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios. Hoy que conmemoramos en San Pío X su amor por la Eucaristía, por Cristo y por rescatar de una iglesia cristiana el verdadero significado de la vida, de una vida eterna que se cosecha en esta vida terrenal en santidad, con el recto obrar, en conciencia plena de lo que es la creación, la impronta del Creador en toda forma de vida y en especial la vida humana vivida en caridad, en fraternidad y en humildad, como campesino que fue en su momento, consciente de la pobreza material que le lleva a una vida modesta en la tierra, pero también ferviente a la pobreza espiritual que lo conduce hacia ese reino de la felicidad, de la eternidad y de la fidelidad a Dios en sus mandatos. Hoy que la lectura precisamente de los jueces en el capítulo 2 del Antiguo Testamento vincula allí a la criatura frente a la creación por las malas prácticas de vida, las formas desordenadas de atender a lo humano, en la lógica humana, el siempre querer más, el acaudalar, el acumular tesoros en esta tierra, enfrentando así sea a su propio hermano, en rivalidad, en una cruel batalla por la supervivencia, y que eso lleva a inequidad, a esa injusticia social y por tanto ambiental cuando se mira frente a otras especies no humanas. En el Salmo 106, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Muy similar cuando Moisés, primero, después Josué, implorando al Señor, a Yahvé, al Adonai, misericordia por su pueblo, siempre desobediente, siempre negligente y siempre pretendiendo ser independiente en la toma de decisiones, acusando en su moral una resistencia a seguir la impronta natural que dicta la conciencia, que aunque incipiente en su proceso de crecimiento espiritual, habían tenido muchas muestras de la misericordia de Dios, del amor misericordioso del Padre y del legado en los ángeles, con sus visiones, de seguir firme, fiel, constante, el Padre en dar la providencia para avanzar a la tierra prometida. Ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 19 de San Mateo, versículos 16 al 22, Jesús proclamando el reino de los cielos y en consonancia con esa vida eterna que viene a ser la tierra prometida, el corazón, donde se atesora en esta vasija de barro
realmente las llaves del reino de los cielos, porque es donde se puede cerrar el camino o se puede abrir, siempre que se abra más que la mente, el corazón, a sembrar la palabra de Dios, a cosechar por obras y acciones con buenos frutos que fecunden en fertilidad la evangelización, que fecunden en fertilidad la consolidación de la iglesia cristiana y que fecunden en toda la humanidad buenas relaciones con la divinidad, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la terrenalidad, que viene a ser la creación, las familias otras no humanas que vinculan con la vida. Nos ponemos en gracia del Espíritu Santo para hacer una correcta lectura acorde a lo que Jesús esperaría ya después de 2023 años en cómo aprender a vivir a la manera de Dios, en pobreza, humildad y obediencia. Nos unimos en oración y en acción de gracias, oración de intercesión por seres que están en proceso de transformación recientemente, por estos días. Otros que están en plácemes por su cumpleaños. Ahora, 21 de agosto. Y por este mes también seres de la familia. Tomás, entre otros hermanos, seres amados. Y esta su fundación, en principio Escuela de la Conciencia Ambiental, ahora Amaya en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Vamos entonces a la palabra. Dice en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, sobre la visión de conjunto sobre el periodo de los jueces. Luego de la muerte de Josué, cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado. Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos los grandes hechos del Señor en favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años y lo enterraron en su propio terreno de Timat Será, que está al norte del monte de Gaás. En los montes de Efraín murieron también todos los israelitas de la época de Josué, y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Los israelitas abandonan al Señor, pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que les había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por ahora a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte, y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían, y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerle frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor
se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se lo había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba, y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sentían, que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: esta gente rompe la alianza que yo hice con sus antepasados y no quiere obedecerme. Por lo tanto, no volveré a desalojar ante ellos a ninguno de los pueblos que Josué no desalojó antes de morir. Con esto el Señor quería ver si los israelitas seguirían el camino del Señor como antes lo habían seguido sus antepasados, ¿o no? Por eso el Señor no desalojó enseguida a las naciones que no había entregado en manos de Josué, sino que les permitió quedarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 106 nos unimos en oración diciendo: acuérdate, Señor, por amor a tu pueblo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir la victoria del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando haga bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar, para que vea yo la diestra de tus escogidos, para que me alegre y enorgullezca con el pueblo que te pertenece. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres, nos hemos pervertido, hemos herido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres allá en Egipto no dieron importancia a tus grandes hechos, se olvidaron de tu gran amor y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó y dio a conocer su poder, haciendo honor a su nombre, reprendió al Mar Rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en la promesa de Dios y le cantaron alabanzas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios
y no esperaron a conocer sus planes. Allá en la soledad del desierto pusieron a prueba a Dios, exigiéndole que les cumpliera sus deseos, y Dios les dio lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y también de Aarón, el entregado al Señor, el consagrado al Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y también a la pandilla de Abiram. El fuego ardió contra todos ellos, las llamas quemaron a los malvados. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu reino. En el monte Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, que había hecho maravillas en el país de Cam y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos, pero Moisés, su escogido, se interpuso y calmó el furor de Dios, enviando que los destruyeran. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, entre los versículos 16 y 22, un joven rico habla con Jesús. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven, y Jesús le dijo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, las enseñanzas de Jesús no terminan allí en relación con la pobreza, la humildad y la obediencia a hacer la voluntad del Padre, que cuesta tanto por nuestra fragilidad humana, en nuestra debilidad, por la vulnerabilidad que tenemos frente al mundo, queriendo acumular tesoros en la tierra, queriendo tener reconocimientos humanos y queriendo disfrutar de las cosas del mundo, pero de forma desordenada. ¿Qué se entiende allí por desordenada? Vivir según la carne y no vivir según el Espíritu, que es sentir, pensar y actuar en espíritu y en verdad como Cristo lo haría. Que su ser, su vida y su obra estén plagados de bendición, que es bien,
bien vivir y bien obrar. Que todas sus obras, sus hechos y sus acciones den testimonio de ello, de esa coherencia en lo que se predica, pero también en lo que se aplica y también cómo se replica entre otros. Allí en este sermón acontecía en presencia de los discípulos la llegada de este joven rico, como se ha conocido en el mundo siempre, la riqueza material. De su pobreza espiritual, que parecen contradictorios ser rico y ser pobre, no se puede generalizar. Que quien tenga riqueza material en pobreza espiritual no tenga también una gracia de Dios. La confiere a ricos y pobres, porque el reino de los cielos ha sido para todos. Ricos, pobres, mujer, hombre, pequeño, adulto, de un pueblo, de una nación, incluso del pueblo elegido de Israel y de los pueblos no elegidos, como se meditaba en la palabra de Dios ayer. Los extranjeros, los migrantes. De hecho, todos lo somos en la tierra. Temporales. Seres itinerantes que van de un lugar a otro. Seres que van a las periferias. Y eso es lo que Jesús quiere llamar la atención. Porque encerrarse en su propio mundo, acumulando, como en una lista de chequeo, cumplir los mandamientos, sí, va verificando, sí, no, quién sabe, de los 10, como con los mínimos, llevando cuentas, cálculos humanos, tomando medida. Esa es la lógica que contrapone Jesús allí, porque el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia divina que es santidad, no lleva cuentas, no está sujeta a cálculos humanos y no reconoce méritos humanos, logros humanos, valores humanos, para tener algo, para acceder a un poder y para disfrutar de lo que se cree tener, sino que por el contrario, la oración, la meditación en lo profundo del corazón y el ayuno, que es renunciar a sí mismo, al ego, al egoísmo y vincular al ser amado, al ser hermano, al ser cristiano, a vivir en unidad, compartiendo lo que se tiene, pero también compartiendo lo que no se tiene, compartiendo las miserias humanas, que allí llega la providencia. Primero en acción de gracias por la vida, en acción de petición, pero para todos, seres amados, y en acción de intercesión por todos, aún por los enemigos, aún por los desfavorecidos, aún por los desconocidos ante el mundo, ignorados o desestimados, como pareciera estar sucumbiendo la Iglesia en este momento, la gran embarcación, las barcas, con este llamado nuevo orden mundial, que es más un desorden de conciencia, por la ausencia de la moral, que es la ausencia de Dios, que es la ausencia del recto obrar, más que los mandamientos de Moisés, el mandamiento que ha dejado Jesús, dándole plenitud a la ley y a los profetas, adorar a Dios, amar a la humanidad y cuidar la terrenalidad, la creación, la naturaleza otra. Y el mandato del amor prevalece sobre toda
forma de vida o estilo de vida o práctica de vida que lleve a querer asegurarse un bienestar, la salud, una seguridad, que todo eso sucumbe, todo eso es falso, todo eso es falseado por los mismos gobiernos, por las mismas organizaciones sociales, por las mismas formas de producción, que siempre tienen un interés personal o un interés aparentemente social, pero en una falsa caridad llamada solidaridad, el valor social de los bienes materiales, del acceder a los recursos y de ese poder adquisitivo. Pero ello tiene más la tendencia a exaltar en la propia condición un deseo de superioridad, movida por esa competitividad, pero más aún por la temeridad de perderlo. Pero frente a esos seres amados, como ocurría con estos hermanos luego de Josué, luego de los israelitas, los antepasados perdieron la memoria, se perdieron los imaginarios que traían por tradición los mayores. Más que las pruebas, los testimonios o las evidencias, la tradición oral, que sería en ese caso la tradición del pueblo de Israel, la tradición judía, para nuestro caso sería la tradición cristiana, que además de la mera palabra puesta por escrito, que sigue siendo un bastión y nos permiten, gracias al Espíritu Santo, seguir tejiendo vida al tenor de la palabra. Es más, los testimonios de vida en el Evangelio con Cristo de los apóstoles, mártires y santos, que le fueron dando esa plenitud, como San Pío X, que teniendo revelaciones, la Santísima Virgen se le aparecía y le ofrecía al niño Jesús, le ofrecía al Cristo, le ofrecía al Emmanuel, como también se lo ofreció allí en el templo a Simeón, sabiendo lo que habría de sufrir su Hijo amado en la cruz, antepuesto en la profecía de Simeón. Una espada atravesará tu alma, porque este niño ha nacido para ser contradicción de muchos. Y Jesús es siempre algo incierto para lo humano, porque reta toda falsa creencia o presunción de hecho o consideración humana de que se contiene a Dios, de que se conoce a Dios y se comprende a Dios, ¿no? Él es esquivo a ser sujeto de manipulación, a ser sujeto de intervención, a ser sujeto de explotación. Por eso ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente toda la Sagrada Familia, obrando siempre en unidad, esa diversidad, el Padre Creador, Jesús Salvador y el Paráclito Santificador. Y esa es la universalidad de Cristo, que aun siendo muy pocos, quienes en gracia de Dios caminando con Cristo mueven la iglesia o movemos la iglesia, permitan, sin ser peyorativos, sin ser engreídos, sin ser presuntuosos, considerarnos iglesia, humildemente, porque no somos dignos de que Jesús entre en nuestra casa, en nuestro corazón, ni menos aún llamarnos piedra de la iglesia, de la cual Cristo es piedra angular, y de la cual María Santísima, su esposa, iglesia, representando todas nosotras almas esposas, no alcanzamos en lo más mínimo como humanos
a rendir siquiera algo por nuestra cuenta que se haya conseguido, logro que se haya tenido por bien lograr, un talento, una gracia, un don, que normalmente es al contrario, mal lograr, un don, una gracia y un talento, y dárselo, como decía la palabra de Dios ayer, a los perros. Darle los frutos del Espíritu Santo a quien no quiere oír, ni ver, ni entender, a quien quiere seguir en la holgazanería. Se dice mucho en territorio en la gaminería. Vivir a expensas de otros, gamines. Es un término muy despectivo, pero que muchos de ellos se asocia a seres de situación de calle, que no todos son malas personas, como se diría. Hay seres en situación de calle, buenas personas, que por su precariedad viven las inclemencias del clima, pasando hambre, pasando frío, pasando soledad y sin tener un consuelo, sin tener una ayuda, sin tener una mano amiga, porque se vuelven un estigma social y se entra a generalizar, y en eso caemos, seres amados, en excluir, llamando pobre a quien también es pobre como uno mismo, y queriendo imitar a los que aparentemente son ricos porque tienen recursos, cuando realmente la riqueza está en la pobreza espiritual que tienen los que son pobres a nivel material. Y aún en el nivel intelectual, en el conocimiento, conocimientos humanos, estar llenos de mucha información, de muchos contenidos, hace presumir tener un poder por encima del otro, tener cosas para siempre y disfrutar de un falso placer, porque eso es frágil. Basta, no lo quiera Dios, una enfermedad mental, un trastorno, un Alzheimer para olvidar lo que se tenía en la mente y quedar vacío de contenidos, de información y de lógica para pensar. Y lo que le pasó a estos hermanos del pueblo de Israel, perder la memoria. Porque no solo en sí mismos, sino perder quiénes son el bastión de esa memoria, los referentes, los abuelos. Que eso se da por la ruptura entre generaciones, entre niños y mayores. Los jóvenes que han de ser el puente entre esas dos generaciones de inicio y fin son los que más, abusando de la juventud, la fortaleza, la templanza, en general, la desperdician entregados a los ídolos, al sexo, al placer, a la lúdica, a un consumismo voraz, a un esnovismo, si no es pensar bueno, y amorosamente a un estupidismo, porque no se lee, no se profundiza en las letras, en las artes, en la cultura, y se conforman con lo más mínimo de pasar un año, que cada vez, sobre todo en estos países llamados en vías de desarrollo, son más incipientes los proyectos educativos, los proyectos de aula, las listas de chequeo ahí para cumplir unas normas, unos estándares para salir en una tabla rasa de normalización. Prácticamente una promoción automática, todos pasan, pero no se tiene una experiencia de vida plena en Dios mientras se estudia, mientras se comparte. Hay muchas formas de interpretar riqueza y pobreza, tenencia y escasez, pero lo que más cuestiona es
perder la oportunidad de vida eterna por apostarle, como se dice en la sociedad consumista, a una ocasión de pecado, a una ecuación matemática de sumas y restas, que surge toda impotencia cuando se da cuenta que esa vida eterna, el único que la administra es Dios, y que se accede a ella es haciendo la voluntad de Dios, y que el reino de los cielos no es una conquista humana, no es por mérito propio, no es una verdad de perogrullo, como dirían los abogados. Y seres amados, sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Hasta pronto.